Buenas, jóvenes. Estamos entrando a nuestra semana número 3 y en esta oportunidad tenemos para ver lo que son las derivadas de las funciones complejas. Es un tema, digamos así, se extiende de las derivadas que se ha visto en cálculo. No, hay pequeñas diferencias, pero es importante extender el concepto, ¿no? Entonces estamos entrando a lo que es la derivada. La semana pasada vimos lo que es límites y como siempre nosotros todas las aplicaciones acerca de la variable compleja lo vamos a encontrar en el campo de la electrónica, de la física y diversos campos de ese estilo. El objetivo entonces para nuestra sesión, el logro de la sesión es el estudio de las derivadas. Tenemos como regla general o importante los temas de derivadas, regla de la cadena y algunas funciones exponenciales. Normalmente nosotros desde cálculo estamos analizando las derivadas con el término de límite. Para nosotros la idea de límite sugiere una aproximación. En este caso es una aproximación al complejo Z0. No olvidemos que estamos trabajando ya no en R, sino en los números complejos. La primera definición que tenemos es la presencia de este límite. Si este límite existe, podemos decir que la derivada toma dicho valor en Z0, ¿no? O sea que si este límite resulta ser 4, entonces la derivada de la función compleja en el punto Z0 es 4. Una segunda forma de representar a la derivada de forma equivalente es con el límite siguiente. Parece diferente, pero hay veces es muy útil. Nosotros a lo largo del curso vamos a utilizar como regla práctica y también como elemento importante esta segunda de acá. F de z más delta de z, una variación de z, menos z0 sobre delta de z cuando z tiende a 0. Lo que antes era el h, ¿no? Para la teoría de los reales era el h. En el caso en que no existe el límite, nosotros vamos a decir que no es derivable o diferenciable, como algunos lo llaman. Y en el caso que exista, sí sería derivable y diferenciable. Claro, acá tenemos una función, la función cuadrática, z al cuadrado, y, y podríamos nosotros entonces considerar la primera definición, ¿no? Perdón, la segunda definición, trabajar con esta definición y evaluar en las expresiones que tenemos. Ahí está. Luego de evaluarlo y operarlo mediante diferencia de cuadrados, logramos eliminar y de esta manera logramos que sea el resultado 2z0. ¿Cómo lo podemos ver, no? 2z0, ahí está. Bueno, nosotros vamos a emplear la regla práctica también. No vamos a estar haciendo cada rato la derivada por definición, porque imagínate una función compleja
digamos así, exponencial o cúbica o la cuarta, no conviene eso. Entonces vamos a emplear las reglas prácticas necesariamente, de todas maneras. Pero en general hay propiedades, ¿no? Las propiedades básicas que tenemos sobre, sobre las derivadas. Las estándares, las que vienen de la teoría de los reales también, ¿no? Si tengo un escalar, sale el complejo fuera. Ahí está, K complejo. Si yo tengo la derivada de una suma o de una diferencia, claro, se distribuye A, pero siempre y cuando la derivada de cada componente, ¿no? De cada componente exista. Si no, no podría hacer eso. La derivada de un producto, como sabemos, es primero por la derivada del segundo, más la derivada del primero por el segundo. No depende cómo se haya uno acostumbrado, la derivada de un producto se hace de igual forma. De igual manera, la derivada de un cociente, ¿no? Derivada del numerador por el denominador menos f por la derivada del denominador, ¿no? Es muy interesante estas fórmulas. En el caso particular, muy particular, de que uno tenga un cociente y un producto, ¿no? Ahí podemos ejecutar estas propiedades generales. Claro está que cada una de ellas, ¿no? Cada una de estas se demuestra a través del límite. Claro, necesariamente a través del límite. Eh, Algunas derivadas especiales, como la derivada de una función constante, no olvidemos que K es un complejo, ¿no? La constante ahora puede ser un complejo, por lo tanto sería cero. Esta es una de las buenas propiedades, muy agradable esta propiedad de la potencia de n, ¿no? Z a la n. El n baja y disminuye en 1, como se puede observar acá. Interesante esta propiedad, viene de los reales también. Ahí tenemos un ejemplo. Yo tengo f de z igual a esa expresión. Como se trata de un complejo, se trata de una función constante. Entonces, siendo la función constante, la derivada es cero, necesariamente. ¿Ah? De igual manera, tenemos allí la función y la idea es derivar parte por parte, ¿no? Tramo por tramo, sumando tras sumando voy derivando, ¿no? Primer sumando, segundo y tercero. Y de esa manera logramos obtener la derivada. Está claro también de que podemos nosotros derivar por segunda vez. Claro, podemos derivar otra vez la expresión, ¿no? Otra vez. Y así hasta que la definición nos permita. Claro, acá en los complejos también existe la regla de la cadena. Es una técnica muy satisfactoria, muy satisfactoria. Nos ayuda bastante para derivar funciones complicadas, funciones que no tienen una estructura fácil de desarrollar, ¿no? Me parece que la derivada, esta derivada última de una composición, es la clave para poder diseñar nosotros nuestras derivadas complejas, ¿no? Nosotros también vamos a trabajar con la regla de la cadena. Por ejemplo, si uno quisiera derivar esto, bueno, a primera impresión tendríamos que desarrollar a la quinta. Claro, pero no va a ser necesario, lógicamente, ¿no? Claro, porque podríamos aplicar la regla de la cadena, ¿no? El 5 bajaría, derivamos, 5 baja,
Y la base queda, pero elevado a uno menos, a la cuarta, por la derivada de la base que es 4z. Increíble, ¿ves? No hay necesidad de operar a la quinta. Ahí tenemos un poco el desarrollo de cada una de ellas. La función exponencial compleja es una de las buenas funciones que vamos a ver en casi todas las semanas. Y debemos recordar que cuando se trata de z, un complejo, el exponente se desarrolla como lo estamos viendo. A ver, recordemos, ¿no? E elevado a la 2 más 3i, por ejemplo. Entonces, si desarrollamos esto, tendría que ser e al cuadrado, sí, 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 la parte real, por el coseno de 3, ahí está, más i seno de 3. Estoy siguiendo el mismo modelo que nos presenta el desarrollo. Ahí está. ¿Ven? Ahí tenemos entonces nuestro, nuestras funciones exponenciales. Las funciones exponenciales tienen propiedades muy similares a lo que nosotros hemos visto en cálculo. Sí, tremendamente similares. No hay mucha diferencia. Claro, como tú puedes ver, base la primera ejemplo, bases iguales, se suman los exponentes, se distribuye. La segunda, el módulo de complejo, y así con cada una de ellas, ¿no? Nos pueden ayudar a desarrollar algunos cálculos que tenemos. Ahí está. Y la última, la sexta, es la derivada de la exponencial, que concuerda con ella misma, ¿no? Siempre y cuando tenga e a la z. Claro, claro, si el exponente en este caso es distinto, entonces se procede a hacer como la regla de la cadena. Ejemplo, la expresión que tenemos me piden la segunda derivada. Claro, así dice la segunda derivada con respecto a t. Se trata de un producto, por lo tanto vamos a derivar como un producto, ¿no? Como un producto. Y luego volvemos a derivar, ¿no? Entonces podemos derivar por primera vez, ejemplo, la primera derivada sería con respecto a t, ¿no? Como en los reales, ¿no? La primera, derivada de la primera, 2e 2t, derivada de la primera, por la segunda, coseno de 2t, más la expresión primera por la derivada de la segunda. Claro está que vendría a ser menos 2 seno de 2t. Ahí está, ¿ves? Y luego ya se reemplaza y se comienza a operar la expresión. Ya es cuestión de desarrollar, ¿no? A propósito, acá se cumple la famosa regla de Hospital. Si tú evalúas, ¿no? Así dice la regla, si tú evalúas y te sale 0/0, entonces podríamos nosotros aplicar Hospital. Claro, el límite queda normal, z tiende hacia el i, pero vamos a derivar al numerador. Luego derivamos al denominador. Ahí está. Y al final nos quedamos con 1 sobre e a la i. Pero no olvidemos que e a la i es igual a coseno de 1 más i seno de 1. Seno de 1, ¿no? Es una manera como determinarlo, esas expresiones. Cuando se trabaja con logaritmos, y acá hay que tener un poco de cuidado, cuando trabajamos con logaritmos,
hay que tener esta precaución, ¿no? Sobre todo el ángulo, ¿no? El ángulo. Al tomarle el logaritmo a la primera expresión, ¿sí? A la primera expresión le tomo el logaritmo y le tomo el logaritmo a esta expresión, queda el logaritmo del módulo, del complejo, más y veces el ángulo, pero en general con n vueltas. En otras palabras, podríamos decir, y acá viene la idea, podríamos decir que el logaritmo de un complejo tiene infinitos valores. Uf, eso en los reales no tenemos ese concepto. Pero, pero podríamos nosotros definir un logaritmo único con un valor principal. Esta sería la idea general para nuestro logaritmo, ¿no? Logaritmo, la parte real del módulo por más, perdón, y el ángulo, ¿no? Un valor del logaritmo. Y quisiera que se queden con esta idea principal, ¿no? Eso es importante. Bien, entonces tenemos de esta manera algunas propiedades generales del logaritmo, porque el tema es muy recurrente, ¿no? Es muy parecido a lo que nosotros estuvimos viendo. El logaritmo de un producto se transforma en una suma, el logaritmo de un cociente se transforma en una diferencia, el método del sombrero, es decir, el n baja, y la derivada del logaritmo de z, logaritmo neperiano acá, o logaritmo 1 sobre z, ¿no? El logaritmo neperiano. Como siempre, Symbolab nos puede ayudar en esta estrategia y lo vamos a necesitar. Y de esta manera, jóvenes, tenemos entonces una semana para ver el tema de las derivadas. Bien, nos estamos viendo entonces durante esta semana.